Dios bendiga a todos nuestros queridos amigos y hermanos de la fe que nos están escuchando por este maravilloso medio o herramienta que se llama Facebook, que es una red social de mucha utilidad que nos permite llegar hasta sus hogares y a muchos lugares del globo terráqueo. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos está permitiendo llegar nuevamente con un nuevo mensaje de la palabra de Dios, porque para nosotros, aparte de ser una comisión encomendada de parte de nuestro Señor, es una obligación que tenemos que hacerlo por amor al nombre de Dios. Entonces, para mí en lo personal, es un honor nuevamente estar en este lugar transmitiendo un mensaje nuevo para beneficio del que quiera escuchar y quiera aceptar la palabra de Dios. Pero antes de empezar con esta exposición de la palabra, vamos a poner como siempre el tiempo en las manos del Señor, para que sea Él el que ayude a dirigir este tiempo, para que sea Él el que llegue con su palabra hacia todas las personas que están escuchándonos. Entonces, decimos: Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, grande y maravilloso es usted, Señor, digno de toda adoración, Padre eterno. Padre Santo, bendito seas por siempre, oh Dios Todopoderoso. No soy digno, Señor, de ser llamado tu siervo, Señor, porque no hay cosa alguna que el hombre pueda hacer para ser salvo por ti, mi Señor. Tú me salvaste por tu infinita misericordia, Señor, y aquí estoy, Señor, obedeciendo a tu palabra, Padre, que es llegar con el mensaje, Padre amado, a todas las personas que estén dispuestas a recibirlo. Padre eterno, te suplico desde el fondo de mi corazón, Señor, habla tú a través de mí, Señor. No dejes que de mi boca, Señor, salgan palabras, Señor, del pensamiento del hombre, Padre, porque las palabras del hombre siempre van contaminadas, Señor. Pero tu palabra es perfecta, tu palabra es pura. Aquella palabra que cambia y transforma el corazón de los hombres, Padre. Ahora, mi Señor amado, te suplico que usted, Señor, controle cada tiempo, cada momento del mensaje, contrólelo usted, mi Señor, para que este mensaje salga perfecto, no para vanagloriarme yo, Señor, sino para que tú seas exaltado, porque ese es mi principal objetivo, exaltar tu nombre, porque es lo que tú deseas. Oh Santo de Israel, digno eres de toda exaltación, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Y ahora, Padre, con tu dirección, procederé, Padre eterno, a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos amigos que nos están escuchando, el día de hoy llegamos con un nuevo tema: el libertador del hombre. Muchas veces hemos hablado de la salvación, muchas veces hemos hablado de la provisión de Dios, pero no hemos analizado sobre el tema de un libertador. Y vamos primeramente a hacer referencia a lo que representa un libertador. Un libertador no es más que una persona o es aquella persona que libera del yugo o esclavitud a una persona o a un pueblo para que vuelva a ser libre de las ataduras físicas, morales y espirituales. Escuche bien, de las ataduras físicas, morales o espirituales.
Pero antes de entrar a la parte espiritual, quería hacer una pequeña exposición histórica de lo que representa un libertador. Vemos que para la liberación de los Estados Unidos hubo un hombre que se levantó, que tomó las riendas del asunto, luchó de muchas maneras sin importarle lo que a él le pudiera hacer, que estuvo dispuesto como ser humano a entregar su vida con tal de conseguir la liberación física de una nación como los Estados Unidos. George Washington, un hombre que liberó a esta nación. Vemos también el caso de Simón Bolívar. Muchas naciones de América le debemos a este hombre que obviamente fue utilizado, no seleccionado por él, sino utilizado, pero Dios permitió que este hombre pudiera ejecutar este proceso de liberación para estas naciones de Latinoamérica como son Ecuador, Venezuela, Colombia. Vemos que los hombres han ejecutado esta acción de libertar. Se han puesto como libertadores de muchas naciones, pero de forma física. Es algo que nosotros como personas les reconocemos mucho, porque ninguno de nosotros hubiéramos podido tener las virtudes que estos hombres tenían para conseguir tal objetivo de liberación. Pero vamos a entrar en el campo de un libertador que no solamente libera al hombre de una muerte física, sino espiritual. Obviamente habrá una muerte física para partir de este mundo, porque establecido está que el hombre viva 80 años como promedio y de ahí parta. ¿Parta a dónde? A la eternidad. Pero hay un libertador que llega mucho más allá de libertar físicamente. Lo que el hombre nunca podrá hacer es libertar espiritualmente. Y solamente un hombre es capaz de libertar espiritualmente. Y su nombre se llama Jesucristo. Cristo es el único libertador por excelencia. Libertador de libertadores. Que libertó a toda la humanidad. Entonces, mis queridos amigos, tal como lo enseña Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad entera estaba esclava. ¿Y qué es un esclavo? Dice el diccionario que esclavo es una persona privada de la libertad y sus derechos humanos, siendo tratada como una mercadería, teniendo que estar siempre al servicio ¿de quién? De sus señores. Así es. Cuando usted y yo llegamos a este mundo, ya llegamos con una condición negativa, que es ser esclavo por causa del pecado. Nuestros primeros padres nos dejaron como herencia ese regalo, esa maldición, y es estar esclavos del pecado. Por eso el Señor Dios Todopoderoso tenía que intervenir, porque el hombre no iba a poder ser capaz de conseguir su propia libertad. Siempre tiene que estar alguien superior dispuesto a hacer lo que sea por libertar al cautivo. Y la humanidad entera, toda, estaba sumergida en el pecado. Toda. Mis queridos amigos y hermanos,
Pongámonos a analizar ahí, más que nada los amigos que todavía no conocen de Cristo. Sentémonos a analizar ahí. Dice la palabra de Dios que si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, jamás podremos ser libres. Jamás. Por eso en este momento lo invito a usted, mi querido amigo, a hacer reflexión de esa condición en la que se encuentra usted. Usted en este mundo podrá tener todo lo necesario que pueda tener. Bienes materiales, un buen trabajo, un buen vehículo, una buena casa. Pero, ¿qué hay de su alma? ¿Sabía usted que aunque tenga todas las posiciones económicas que tenga, no habrá valor alguno, no habrá dinero alguno que pueda comprar la vida del hombre o el alma del hombre? He visto la muerte de grandes hombres de la historia, con mucho poder económico, con incalculables fortunas, capaz hasta de comprar pueblos enteros, pero nunca podrán comprar la salvación de su alma. Allí es donde el ser humano jamás podrá llegar. Jamás. Porque el ser humano no tiene primero el poder ni la capacidad de hacer nada por lo espiritual. Pero hay alguien que sí tiene todas las cualidades, todas las características de un gran libertador, y ese se llama Jesucristo. Él es el único que puede liberar al hombre. Donde tu plata ni tu oro pueden llegar, Jesucristo sí llega. Jesucristo tiene todas las cualidades y recursos para libertar el alma del hombre. Por eso, mi querido amigo, empecé leyendo primeramente ¿qué representa cada condición como libertador y como esclavo? Para que usted vaya meditando allí en su hogar detenidamente en qué condición se encuentra en estos momentos. Si usted no tiene a Cristo en estos momentos, usted se encuentra en una condición de esclavo. De esclavo. Porque su único amo es el que gobierna este mundo. Satanás. Él es el dueño, él es el que gobierna todo este mundo porque a él le ha sido entregado. Juan 8:34, mire lo que dice, y Jesús le dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Así es, mi querido amigo. Yo quiero que en esta mañana usted se detenga a pensar. No quiero predicarle por predicar. Yo quiero llegar hasta el fondo de su corazón para que usted entre en conciencia y se dé cuenta que la condición en la que está viviendo es una condición de cautiverio. Usted no es libre. Ya le dije, aunque tenga carros, mansiones, vehículos, todo lo que usted tenga, el mejor tesoro del mundo, pero la libertad espiritual nunca la va a poder conseguir con lo que tiene, porque lo que tiene es contra y demasiado insuficiente para conseguir la libertad de su alma. Es necesario que usted dependa en estos momentos de un libertador para que logre sacarlo de la esclavitud en la que usted se encuentra. No hay forma, no hay medio aquí en el mundo que pueda conseguir la libertad del alma de un hombre. No existe. Aunque a usted venga alguien y le diga, no, rézale al santito de por aquí, rézale a la santita de por acá, seguirás todavía peor sumergido en el pecado.
porque la Biblia enseña que nosotros no debemos de tener dioses ajenos, sino solo un solo Dios, Jehová de los ejércitos. El libertador, como vuelvo a repetir, es una persona que toma en sus hombros la responsabilidad de emplear acciones para conseguir la libertad de otras personas o de un pueblo, sin importarle todo lo que esto conlleve o represente hacerlo. Por eso Dios sabía el precio que había que pagar por la liberación de la raza humana. Pero el ejemplo que Dios da, ningún ser humano ha sido capaz de poderlo realizar. Es desprenderse de su Hijo amado, de su único Hijo, para que toda una humanidad pueda ser salva. No hay otro ser sobre todo el universo que haya sido capaz de hacer tal cosa. Solo Dios el Todopoderoso. Jesús, su Hijo amado, dispuesto estuvo a hacer la voluntad de su Padre. La voluntad del Padre era que Jesús llegue a la cruz a morir por toda una humanidad necesitada de liberación. Por eso, mi querido amigo, ¿pretende usted que pasen los días, que pasen los meses, los años, y no busque del Señor para encontrar la libertad de su alma? ¿Qué dice Corintios, 2 de Corintios 5:17? Mire lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que cuando Cristo llega a la vida de la persona, la liberación se produce de manera inmediata. Los demonios salen huyendo de la vida del hombre y el hombre queda totalmente libre. Esa es una función de un verdadero libertador que no se compara, o que nadie se puede comparar con él. Es verdad que en la tierra tuvimos muchos libertadores que libertaron naciones, pero hasta allí no más llegaron. Pero Jesús va más allá de lo que pensamiento humano alguno pueda imaginar. Jesús va mucho más allá. Por eso Él no tiene comparación. Por eso Él es el único. Por eso Él fue el elegido para una tarea imposible para un hombre. Pero solo había uno, y ese era nuestro Maestro. También veamos el significado de libertad. ¿Qué es esto de la libertad? La libertad es el estado o condición de quien no es esclavo de nadie. Y eso es lo que Dios nos quiere regalar a nosotros. Una libertad verdadera. De quien no está preso. Facultad natural y beneficio de las personas para obrar de manera u otra. Y de no obrar, si ésta lo desea, por lo que en su libertad es libre y responsable de sus propios actos. Eso es lo que Dios tiene preparado para todo el que le quiera escuchar y le quiera aceptar y seguir. Una libertad verdadera. Nosotros en este mundo, cuando caminamos sin Cristo, físicamente podemos estar libres. Pero, ¿y su alma? ¿Está libre? Cuando usted insulta, ¿significa que su alma está libre? Cuando usted maldice a alguien,
¿Significa que su alma está libre? Cuando usted odia, cuando usted trata mal a alguien, cuando usted roba y un montón de cosas más. Si usted practica tales cosas, habla la Biblia que usted es esclavo del pecado. Y cuando es esclavo del pecado, es esclavo también de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Por eso, mi querido amigo y hermano, nosotros debemos estar conscientes de lo que representan cada una de estas condiciones que estamos expresando en esta prédica. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué el Señor quiere que la humanidad entera se aleje del pecado? Vamos a conocer qué es el pecado. El pecado es lo que separa a los hombres de Dios. Quiere decir que Dios no se agrada del pecado de ninguna forma. Bueno, era una mentirita blanca. Era algo pequeñito. Para Dios el pecado, no importa el tamaño que tenga, siempre será pecado. Por eso dice este concepto, que el pecado es lo que separa a los hombres de Dios. Separa a los hombres de Dios. Siendo la dádiva del pecado, ¿qué? La muerte. Cometo pecado cuando desobedezco. Mire, desobedezco la voluntad de Dios. Y quebranto sus leyes. Primera de Juan 3. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Vamos a ver qué nos dice las escrituras en este versículo. Mire lo que Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que hablaba de la palabra de Dios. Era un gran hombre. Era buena gente. Así que los que están creídos que por ser buena gente, Dios se va a agradar de ellos y se los va a llevar directamente solo porque tienen esa característica, déjeme decirle esto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo era un gran maestro de la ley. Conocía mucho la ley. Aquellos que están bien creídos que porque una persona conoce mucho las Escrituras, que solo por conocerla ya tiene la salvación. No es así. Tiene que ese conocimiento ir acompañado de un testimonio vivo. Vivir en santidad. Eso se llama ser libre del pecado. Libre de la muerte eterna. Cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas, somos verdaderamente libres. Por eso el Señor Jesús le dice a un maestro de la ley, a un religioso, un hombre que ante la mirada de otros hombres parecía ser santo. Aquí el Señor nos está enseñando que nosotros no debemos de confiarnos de nuestras vistas, de nuestros oídos, sino aprender a confiar en lo que Él dice en su palabra. Y lo que Él dice en su palabra es que nazcas de nuevo, que seas una nueva criatura, que seas totalmente diferente al sistema del mundo. Por eso es que tenemos en las congregaciones creyentes que todavía sufren, porque ellos no han cumplido con este requisito. No han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Pero es un tema en el que ya no voy a entrar porque he entrado muchas veces. Pero como referencia a lo que se está hablando,
Dice el Señor en su palabra que el pecado a nosotros nos hace esclavos. Y que la esclavitud en el pecado, ¿a dónde nos lleva? A la muerte. Así de sencillo y práctico el asunto. Analice usted hoy en esta mañana, sentado en su casa, ¿qué estoy haciendo mal delante del Señor? Olvídese de su hermano que está al frente predicando, sino que vea su vida y analícese y diga, Señor, ¿te estoy agradando con mi comportamiento? ¿Te estoy agradando con mi manera de pensar? ¿Te estoy agradando con lo que hablo de otras personas? Dios quiere hacerte libre esta mañana. Dios quiere liberarte. Por eso Jesús es el único libertador que puede conseguir tu verdadera libertad en este día y los postreros. Pero todo depende de ti y de mí. Dejarnos liberar. ¿Quieres liberarte? Deja que Cristo haga el trabajo por ti. Deja que Él entre en tu vida y eche afuera todos esos demonios que están en estos momentos invadiendo el interior de tu corazón. Permite que Cristo sea el pilar fundamental dentro de tu corazón y dentro de tu casa. Pero dentro de este tema también hay preguntas que hay que responder. ¿Por qué el hombre necesita un libertador? Y lo vamos a ver detenidamente con pocos versículos que hemos seleccionado para poderlo explicar. Dice que porque el hombre no tiene con qué pagar su culpa. El hombre no tenía el recurso, como lo dije al principio, para poder conseguir su libertad. Y siempre hemos visto, hasta en películas, en historia y un poco de fuentes más, que los esclavos nunca tuvieron el recurso propio para conseguir su libertad. Siempre dependieron de alguien con el recurso y el poder para hacerlo. Así es. El hombre no puede pagar su culpa, ya que no hay nada que éste pueda hacer por sí solo. Ni tampoco dinero, ni fama, ni poder fuera de Dios que lo pueda lograr. Pero Jesús sí lo puede hacer. Y vamos a ver un versículo muy importante que nos ayuda a entender esto. Juan 14, verso 6. Juan 14, verso 6. Y la palabra de Dios dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es un versículo muy conocido. Muchos ya lo memorizaron, ya lo saben tan bien. Pero ¿comprendió el fondo de esta palabra? Esta palabra tiene un fondo muy enriquecedor para entender. Jesús es el único recurso que el hombre tiene para poder ser libre. Y ese es el camino que todo esclavo tiene que seguir. El que habla Juan 14, verso 6. Ese es el camino que tú y yo tenemos que seguir para ser verdaderamente libres. Pero ojo, a veces hay esclavos que no quieren que ese libertador los libere. A veces hay esclavos que se rehúsan a obedecer. A veces hay esclavos que quieren mantenerse en esa condición. Allí el Señor no puede hacer nada. No porque Él no tenga el poder para hacerlo. Lo puede hacer. Pero Dios es muy respetuoso de tus decisiones y de las mías.
Dios te dice, toma, hijo, este es el camino que te pongo para tu libertad. ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres tomar ese camino? Este es el único camino que llega a la salvación de tu alma. Síguelo. Allí es el problema donde muchos hombres y muchas mujeres tropiezan y se quedan fuera de ese camino. Porque quieren hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios que está hablando en esta palabra. Por eso muchos hombres nunca pudieron salir de las tinieblas. Nunca pudieron ser liberados. Encontraron la muerte, pero murieron sin haber salvado su alma. Nunca le dijeron a Jesús, Señor Jesucristo, tú eres el camino que yo necesito para la liberación de mi alma. Nunca le dijeron eso. No soy yo, no es ningún predicador, no es nadie quien nos manda abajo. Es él mismo o ella misma que no quiso escuchar, que no quiso aceptar, que no quiso entender, porque su corazón se había vuelto necio y terco. Por eso lo invito en esta mañana, usted que todavía tiene vida en el cuerpo humano, medite. Porque este día quizás puede ser el último día en que te encuentres ahí sentado escuchándome. Quizás puede ser el último momento en el que, Señor, tu Dios te está llamando. ¿Quieres mantenerte en la condición de esclavo? Ok. Sigue disfrutando de los deleites y placeres que el mundo te ofrece. Diversión, mujeres, droga, alcohol, sexo. Todas esas cosas el mundo te las ofrece. Si tú prefieres elegir todas estas cosas, Dios no te obliga a que te salgas de ellas. Dios es un caballero. Dios es un Señor muy respetuoso. Él no te va a exigir ni a obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Ahora entiendo que el hombre llega al infierno no porque Dios lo manda. Uno mismo se va. Uno mismo se va. Porque uno mismo no quiere tomar el camino. Veo el camino que me dice el letrero, salvación, pero Satanás hace tales cosas en los hombres que viendo la palabra salvación, digo, no quiero ese camino, me voy por el de acá. Que dice muerte, pero hay cosas bonitas y me gusta. Así es el hombre. A lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Ese es el estado de muchas personas que Satanás ha entenebrecido su entendimiento. Hoy es una mañana muy importante para ti. Hoy es un día muy importante para tu vida. Escúchame bien, porque puede ser el último que escuches. Dios te llama. Dios te llama. Dios quiere salvarte a ti y a toda tu familia. Por eso el Señor ha puesto en mi corazón que les haga ver lo que significa un libertador. Porque Él es el libertador por excelencia. No hay otro. Nadie ha hecho las cosas que Cristo ha hecho. Solo Él es el único. Mire lo que dice Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Amigo, esto es para la gente que no conoce de Cristo. Amigo que me escuchas, ¿qué más quieres saber? El Señor te está diciendo en Juan 3:18, el que en Él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo es muy contundente para tu vida. Allí sentado tienes que entender que si tú no crees, ya eres condenado. Y no condenado para que salgas 10, 15, 20 años como el mundo lo hace, sino para toda la eternidad, donde ya no habrá más nada que hacer por ti. Ya no tendrás quien podrá hacer algún sacrificio por ti. Y esa se llama la muerte segunda, donde entrarás a ese lugar de tormento para toda la eternidad y nunca podrás salir de allí. Dios te está llamando en esta mañana. Dios te está diciendo, el tiempo se está terminando. Ya no hay mucho tiempo. El tiempo que te di se está agotando. Por eso mi corazón se entristece cuando empieza el periodo de la pandemia. Un periodo donde la iglesia tenía que sentarse a meditar. La gente que no conoce a Cristo tenía que sentarse a meditar. Y darse cuenta que era un tiempo para reflexionar y enderezar mi vida en pos ¿de quién? Del Señor. Pero muchos, ¿qué hicieron? Anhelaban seguir en las diversiones. Anhelaban seguir haciendo lo malo, lo desagradable delante del Señor. A tal punto que cuando llegó el tiempo de nuevamente retornar a las calles, la gente se destapó. Me tocó ver un video en las noticias en Guayaquil. Cómo en el mes de diciembre, en un tiempo tan complicado, la gente pensaba solo en divertirse. No los critico, pero reflexionemos un poco. Se divirtieron muy bien, hicieron todo lo que quisieron. ¿Qué les queda? No les queda absolutamente nada. Eso es lo que quiere Satanás, robarte el tiempo con las diversiones, quitarte el tiempo que Dios te ha dado para que no volques tu mirada a la Biblia, para que no pongas tu mente en pensamiento en favor de Dios, sino que hagas las cosas de este mundo, para que tu mente y tu corazón no busquen de Dios. Para eso son los entretenimientos que el mundo te ofrece. Para entretenerte en esas cosas que no te llevan en un minuto de tu vida sentarte a pedirle a Dios, ni buscarle, ni adorarle a Él. Es de todas estas cosas que Dios quiere liberarte. Pero depende de ti. ¿Quieres tomar ese camino? Ahora yo no te voy a engañar. El camino del cristiano no es fácil. Es un camino difícil de seguir. Porque dice que nosotros tomaremos el camino angosto. Y el camino angosto representa sufrimiento. Pero sufrimiento por la causa de Cristo. Porque asimismo Cristo llegó a este mundo a sufrir por usted y por mí. Él para salvarnos tuvo que sufrir. Los discípulos, para seguir con la comisión que Dios les había encomendado, sufrieron mucho. Hay muchos creyentes que piensan que el cristianismo es ir a vacacionar en la playa. No es así, mi querido amigo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente será aborrecido, enseña el Señor.
Por eso, mis queridos amigos, los invito a que meditemos en esta mañana. Dios lo está llamando a usted, quien quiera que sea que me esté escuchando. Arrepiéntase. Arrepiéntase y vuelva hacia Cristo. Vuelva hacia Cristo. No pierda la oportunidad, que muy pronto llegará el día que ya no la tendrá. Muy pronto va a llegar el día en que ya no escuchará ningún predicador llevándole el mensaje hasta sus hogares. Y usted buscará quien le predique y no habrá quien le predique. Es así como Dios ocultará su rostro de los que no le quisieron escuchar. Aproveche este tiempo. Aproveche el día de hoy, que todavía habemos personas que podemos hablar de la palabra de Dios. Mañana será imposible hacerlo. Por eso, mi querido amigo, hay otra pregunta con relación a la liberación del hombre. ¿De qué nos debe liberar el libertador? La anterior fue de que ¿por qué un hombre necesita ser liberado? Y ahora vamos a ver de qué nos debe liberar este libertador. Primero, de la ira venidera de Dios. Dios ha preparado un plan, un castigo para todos aquellos que no quieren escucharle, que no quieren aceptarle. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Así es. Y Dios está preparando un plan para todos aquellos que no quieren obedecerle. Porque a causa de la condición pecaminosa del hombre, Dios tiene preparado ese plan para los que no quieren saber nada de Él. Y peor aún, se rebelan contra Él. Hoy en día estamos viendo científicos que están jugando con la creación de Dios. Veía unos documentales en internet cómo han hecho cosas abominables con la creación de Dios. Lograron en sus inventos de laboratorio desarrollar un cuerpo de un perro con patas de cabra, león y cara humana. Mañana se les ocurre ponerle a un cuerpo humano la cara de un búfalo. Eso están haciendo en los laboratorios, jugando con la creación de Dios. Hoy tenemos el famoso tema del COVID, que ha ganado más fama que los Beatles en su tiempo. El COVID ahora es la palabra del día, mañana, tarde y noche. Aún dentro del pueblo cristiano, creyentes de poca fe le dan más temor al COVID que al mismo Dios. El COVID es el resultado de un laboratorio con fines maléficos para dañar a la humanidad. Si es producto de un laboratorio, es evidente que para nada bueno fue creado, pues. Tantas muertes que han habido por causa del COVID. Por eso Dios está preparando un plan para desatar su ira contra todos los que amaron el pecado. Para todos aquellos que prefirieron las tinieblas antes que la luz. Y nos vamos a trasladar al libro de Isaías capítulo 13, del verso 8 hasta el verso 11. Y mire lo que dice Isaías. Ya llega el día del Señor.
Día terrible. Va a ser algo horrendo, amigo. La ira y furor ardiente, dice, que convertirá la tierra en desierto. Es lo que planea esta gente del poder económico mundial. Reducir la población del mundo. Y acabará con los pecadores que haya en ella. Las estrellas y constelaciones del cielo dejarán de dar su luz. El sol se oscurecerá apenas salga. Todo eso va a pasar, mi querido amigo. Y la luna no brillará. El Señor dice, voy a castigar al mundo por su maldad. O sea, por su pecado. Mire, vuelvo a repetirle, voy a castigar al mundo por su maldad y los malvados por sus crímenes. Voy a terminar con la altanería de los orgullosos. Voy a humillar a los soberbios e insolentes. Así dice el Señor. No lo digo yo. Voy a hacer que los hombres sean más escasos que el oro fino de Ofir. Mire. O sea que casi la tierra va a quedar desprovista de hombres. Entonces el cielo se estremecerá y la tierra se moverá de su sitio por la ira que tendré en ese día. Por mi ardiente furor. Yo le digo, Señor, no quisiera estar en aquel día, bendito Dios, permíteme, Señor, salir con mi familia de este lugar, porque lo que viene va a ser algo horrendo. Nadie se lo imagina. ¿Por qué le estoy diciendo esto en un tema de liberación? Porque Dios quiere liberarte de aquel día terrible que está preparado para los hijos de desobediencia. Dios no quiere que tú sufras. Dios te ama, Dios quiere levantarte, pero cuando tú te niegas a escuchar su palabra, te vuelves contra Él, te rebelas contra Él. ¿Es eso lo que tú quieres hacer? No. Esto me deja sin palabras. El hombre ha sido causante de su propia destrucción. Y eso es producto del pecado. Por eso bien dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Por causa del pecado vienen las guerras. Viene el odio que lleva al hombre a matar a su hermano. Y eso es lo que Satanás quiere en el hombre. Destrucción. Porque Satanás vino a destruir todo lo bueno que Dios había creado. Vino a robarte la gracia de Dios para la salvación de tu alma. Y mucha gente no se está dando cuenta que se está entregando a los brazos de Satanás. Con sus malas acciones. Con su rechazo a Dios. Con su rechazo a la palabra. También Romanos 2, verso 5, mire lo que está diciendo. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para que el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. No me va a decir usted que siendo violador, mentiroso, engañador y no se arrepienta, Dios le va a dar un espacio allá arriba en el cielo, pues. Porque si eso sucede, entonces Dios sería mentiroso. Y Dios no miente. Dios siempre dice la verdad. Y su palabra siempre se cumple. El problema es suyo si usted quiere creer o no a esta palabra. Eso es solo entre usted y Dios. Mi obligación es darle este mensaje. Yo soy como el cartero
Recibo el mensaje y lo voy a entregar al destinatario, usted, y hasta allí mi trabajo. Pero usted es el responsable del destino de su alma, porque usted debe decidir entre creerle a Dios o no creerle. Efesios 5:6 también dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Para la iglesia también. No piensen que esto es solo para la gente que no conoce a Cristo. Acuérdense, a todos los hermanos de la fe del mundo entero que me escuchan, si nosotros practicamos el pecado en vigencia de nuestras funciones dentro del ministerio, nosotros no somos hijos de Dios. No importa lo que usted piense, lo que a usted le parezca. Dios dice así: que nadie os engañe con palabras vanas. Porque hay gente dentro de las iglesias que se llaman ser cristianos, pero no tienen la función de un verdadero cristiano. Porque la función del verdadero cristiano es estar en paz con sus hermanos. Pero el que lleva contienda y daña a sus hermanos, ese no está contra sus hermanos, sino que está con Dios. Problema suyo si lo cree o no. Mi obligación es entregarles el mensaje a todos los cristianos del mundo entero. Por eso es que tenemos diferentes características dentro del pueblo del Señor. Creyentes que practican una cosa que Dios no enseña, la hacen a su voluntad, está muy bien, hágalo. Pero no lo culpe el predicador, porque el predicador lo que hace es hablar lo que Dios le enseña. Usted quiere hacer eso que a Dios no le agrada, tiene la libertad de hacerlo. Usted quiere irse a X cosa que a Dios no le agrada, hágalo. Usted quiere predicar la palabra de Dios a su manera, a la forma de la mente humana, puede hacerlo. Pero no me culpe a mí por enseñarle que a Dios no le agrada que hagamos cosas en contra de su voluntad. Dios me levantó un día para que sea su servidor. Y yo le sirvo a Él como Él me enseña en las Escrituras. La ira venidera de Dios dice que está destinada para todos los que son hijos de desobediencia. Así que no solamente está hablando del que no conoce a Cristo, está hablando del que conoce a Cristo, no le obedeció. No le obedeció. Así que el que está bien creidito que solamente por haber llegado a una congregación X, ya va a entrar al cielo. No, mi querido amigo. Porque la palabra es bien clara. Muchos son llamados, pero de esos muchos, solo pocos son escogidos. Allá usted si quiere darle otra dirección a la palabra. Allá usted si quiere entenderlo a su manera. Pero yo no estoy para complacer al hombre. Yo estoy para complacer a Dios. No lo digo con odio. Porque hay personas que usan esta frase, pero con odio. No. Yo se lo digo porque dice la palabra de Dios y Pablo habló diciendo: si yo vivo para agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Dios. Y yo tampoco quiero ser siervo de los hombres, sino siervo de Dios. Si usted quiere llamarme y hablar conmigo de la palabra de Dios, yo voy a estar dispuesto para atenderlo en cualquier momento. Pero si quiere llamarme para estar en cosas que a Dios no le agradan, no cuente conmigo. Yo no le puedo mentir, yo no le puedo engañar. Porque si yo soy mentiroso, yo no me atrevería a pararme aquí.
eso, dentro de las cosas que estamos analizando, ¿de qué nos debe liberar el libertador? De la ira venidera de Dios y luego del juicio del trono blanco. Cuando usted y yo vivimos en desobediencia y no nos arrepentimos, sino que nos mantenemos practicando la desobediencia y la muerte nos sorprende en ese estado, no piense que va a entrar al cielo, pues mi querido amigo. Porque la palabra es bien clara y dice que ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los maldicientes, ni los idólatras que practican tales cosas entrarán en el reino de los cielos, pues. Pero si usted quiere creer otra cosa, está en todo su derecho, créalo. Yo no se lo puedo obligar que lo cambie. Porque el Evangelio no fue hecho para acomodarlo de acuerdo al pensamiento del hombre. El Evangelio fue hecho para que se lo haga como está escrito y como Dios lo ordena. Porque Dios es nuestro Señor y Él es el que ordena y nosotros estamos para obedecerle. Un día dice que los que no se encuentran en el libro de la vida tendrán que pararse frente al justo. Mire, lo más terrible será que yo llegue, ay, ya estoy en el cielo, estoy frente al juez justo. Y bien creído que ya tengo la salvación ganada. Y será tan terrible escuchar esto. Su nombre no está escrito. Una frase tan pequeña que causará tan terror en las personas que lo escuchen. Porque en ese instante esa persona sabe que tendrá que ir a sufrir por toda la eternidad. Es ese instante donde se revela dónde pasaré la eternidad. Cuando sepa que el nombre de esa persona no está escrito en el libro de la vida. Pero si usted desea que su nombre esté escrito en el libro de la vida, obedezca. Práctico. Hay mucha gente que se llena de tanta cosa en la cabeza, quiere darle 300 vueltas al asunto y quiere meterle gato por liebre. Obedezca, porque el origen de la maldición del hombre fue en el huerto del Edén, la desobediencia. Pero hay gente que quiere hacer lo contrario, porque lo que yo pienso eso es lo que debe de hacerse. Aquí no está para que usted con su pensamiento ni yo con el mío lo pongamos por obra o práctica, sino lo que Dios dice. Dios dice en su palabra que todo el que le obedece es su hijo. El que hace su voluntad es su hijo. Así dice las Escrituras. No sé de qué Biblia me leerán estas otras personas que no enfocan a la obediencia como algo más importante para yo poder entrar en el crecimiento espiritual y para poder estar en santidad. ¿Pero qué? Apocalipsis 20, del verso 11 al 15, veamos qué nos está diciendo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Un evento maravilloso. O sea que estaremos suspendidos, no sé cómo, pero será algo tan grande que solo Dios con su infinito poder puede lograrlo.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Mire, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros, y también otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. O sea que cada cosa que usted y yo digamos, allá lo están registrando. Periquito, usted insultó al fulano de tal en tal día, a tal hora, a tal minuto y a tal segundo. Periquito o periquita, usted dijo malas cosas de su pastor en tal día, en tal hora y a tal persona. ¿Podrá usted negarlo delante de Dios? Inténtelo. Inténtelo negar, como hoy lo hace con su hermano. Mienta como miente aquí, allá arriba, en la presencia del Señor, del justo. Allá nada podrás hacer con tus mentiras. Todo será leído. Lo más feo que hayamos hecho, siempre y cuando no nos hayamos arrepentido. Acuérdese que las personas que vivimos para Cristo, todo lo que fue nuestra vida pasada, el Señor la hizo un solo bulluco y la dijo a dónde que la arrojó, a lo más profundo de la mar. Y ya no habrá más memoria de ello. Porque cuando Dios nos perdona de verdad. Él no se acuerda. Lo que a Dios le importa es lo que tú eres de aquí en adelante. Si me fallaste, dice el Señor, te recordaré eso que hiciste, pero en mi tribunal. Los justos iremos a comparecer en el tribunal de Cristo. Así que a todos mis hermanos a nivel mundial, cuidémonos de caminar en desobediencia, porque también todo eso, también tendremos que ir a rendir cuentas. Volviendo al caso. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos, mire lo que dice, y con lo que estaba escrito en aquellos libros. En aquel día el mar entregará sus muertos, dice, y el reino de la muerte entregó los muertos que habían en él. O sea, la gente saldrá del infierno todavía a ser juzgado delante del Señor. ¿Para qué? Para que cuando sea hallado culpable, sea lanzado del infierno al lago de fuego. Y todos fueron juzgados, dice, mire, cada uno conforme a lo que había hecho. O sea, será un juicio justo. Si tú hiciste mal, lo justo que te corresponde, allí sí, es el castigo. Porque ya no habrá perdón. Si no te quisiste arrepentir en vida, ¿qué vas a hacer ahora después de muerto, pues? El 14 dice, luego el reino de la muerte fue arrojado ¿a dónde? Al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Mire. Y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Así como cuando los discípulos llegaron, ¡ay, maestro! Nosotros expulsamos un demonio, hicimos esto, hicimos lo de acá. ¿Y qué les dijo Jesús? Yo vi caer a Satanás del cielo, descender, con todo su ejército. Preocúpense que sus nombres estén escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Jesús les dijo a sus discípulos. Porque ellos estaban disputando quién era el mejor de todos ellos.
Así que, hermanos queridos, a nivel mundial, todos los hermanos que estamos en la fe, hacer conciencia de esto. No busque ser mejor que el otro. Busque agradar a Dios con cada paso que da. Busque obedecer a Dios en todo lo que el Señor encomienda. ¿Y de qué nos debe liberar el libertador? De la muerte eterna. Las personas que mueren en la incredulidad no solo están espiritual y físicamente muertas, sino que también entran a la muerte eterna. La muerte eterna es la separación del incrédulo de las bendiciones eternas de Dios. Así es, amigo. Como dice Romanos, que la paga del pecado es la muerte, de eso viene a liberarnos también el Señor. Para que usted y yo no vayamos a morir eternamente después del juicio del trono blanco, sino que vivamos con Él para siempre. Dios es bueno, Dios es justo, Él nos ha dado los medios y las herramientas para que nosotros podamos salvarnos. Somos muchos de nosotros de los que no hemos querido tomar esos medios y herramientas para salvarnos, porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Un tiempo maravilloso para reflexionar, mi querido amigo. Dios no quiere que tú mueras. Dios no quiere mandarte para allá. Y Dios no te envía para allá. Eres tú mismo que te vas para allá. Dios quiere que tú y yo estemos con Él para toda la eternidad, gozándonos de su presencia. Porque dice la palabra que Él nos alumbrará con su presencia. Ya el sol no estará más, sino que el rostro de Dios nos dará su luz. Pero muchos no creemos esto. Mateo 25:41 dice: luego el rey dirá a los de su izquierda: mire, apártense de mí los que merecen la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el lago de fuego ha sido preparado para todo aquel que no quiso obedecer. Por eso, mi amado amigo, en esta mañana yo lo incentivo y lo trato de hacer entrar en conciencia de que obedezca. Obedezca al Señor, obedezca a sus autoridades, porque por Dios fueron puestas las autoridades. Están en representación de Dios. No camine en desobediencia, porque Dios abomina la desobediencia. Porque la desobediencia destruyó su creación. Dios no quiere que tú mueras, ni que yo muera. Dios nos quiere salvar a todos, pero no todos podremos agarrarnos de la salvación. Solo será el 25% del pastel. Le hablo de forma gráfica. Poquísimos, porque la gran mayoría querrá estar en los placeres de este mundo. La gran mayoría querrá seguir haciendo su voluntad. No querrá dejar las riquezas materiales, no querrá dejar la fama que el mundo le da. Esa es la manera con que Satanás engaña a la gente. Por eso yo le incentivo y le animo, mi querido amigo, deseche todo eso y vuelva hacia Cristo. Porque su muerte podrá llegar hoy, quizás después de una hora, de media hora, o quizás en la noche. Quizás hoy pueden venir a pedir su alma. Y si usted no aceptó al Señor, nunca más volverá a ver la luz, sino que su vida será enteras tinieblas, entero sufrimiento.
Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es, Cristo Jesús es la dádiva de vida eterna. Y todos los que hayamos creído en Él, le hayamos aceptado en Él, viviremos eternamente con Él. Eternamente con Él. Así es. Gozándonos de su presencia. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Pero siempre y cuando lo hayamos aceptado en nuestro corazón. ¿Por qué Jesús fue elegido para liberarnos de la condenación eterna? ¿Por qué Jesús tuvo que ser nombrado el libertador? Les tengo 3 puntos muy interesantes. Primero, porque es el Hijo de Dios. Mateo 3:17 dice, se oyó entonces una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Mire, este es mi Hijo amado. Dios hablaba con agrado de Él. Habla con agrado de Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el único hombre que siempre lo que hacía, lo hacía con el ánimo de obedecer al Padre. Nunca quiso hacer su voluntad, sino que primero estaba la voluntad del Padre. Esa es la enseñanza que Él nos da. Pero nosotros como seres humanos, primero queremos hacer nuestra voluntad y después la del Señor. No, mi querido amado y amado amigo. Dios nos llama para que seamos sus hijos. Y los hijos de Dios buscan hacer la voluntad de su Padre. Mateo 17:5, mire lo que dice. Lo invito a que busque. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Miren, Dios vuelve a enfatizar que Jesús era el elegido y que a Él había que escucharlo. Por eso yo te invito en esta mañana que escuches a Jesús en tu vida, que le des la oportunidad de que Él pueda cambiar tu vida. No soy yo, el hermano Martínez, el que va a hacer eso, sino Jesucristo, tu Señor, tu libertador. La otra razón es porque Él es santo. Así es. Él es santo. Marco 1:24, mire lo que nos enseña con respecto a esto. Dice que, ¿por qué te metes con nosotros? ¿Quiénes dijeron esto? Los demonios que estaban dentro de un hombre le decían, Jesús de Nazaret. Aún los demonios, miren lo que dicen. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco, le dicen, y sé que eres el santo de Dios. Me quiero enfrascar en esta partecita. Los demonios conocen quién es de Dios. Los demonios saben cuándo una persona es de Dios y cuándo no. Y esto les quiero hacer un énfasis a los hermanos de la fe. Cuidado cuando nosotros vayamos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Habemos creyentes dentro de las congregaciones que vivimos pecando. Que creemos que porque estamos en una congregación X, podemos hacer de todo con el simple hecho de que somos cristianos. No. Jesús sí pudo hacer todo lo que Él quería porque Él cumplió todos los requisitos y a Él le fue dado toda autoridad. Pero si usted vive en desobediencia, usted no va a obtener autoridad sobre los demonios. Esto hablo para la iglesia.
Cuidado con alguien que se dice ser cristiano, que cree que puede hacer las cosas de Dios abiertamente y en el tiempo que él quiera, y vaya a tratar de liberar de demonios a una persona y terminen metiéndosele los demonios a él o a ella. Hay gente que cree que porque conoce unos 3 o 4 versículos de la Biblia y que todavía ni siquiera los conoce bien, cree que pueden hacer de todo dentro del ministerio de Dios. No, mi amado amigo. Dios da y reparte los dones según a Él le parezca. Usted y yo no somos nadie para decir, yo quiero hacer esto porque a mí me place. No, mi querido amigo, porque el poder no sale de usted ni de mí. El poder viene de lo alto. La autoridad la da Dios, no el hombre. Porque Pilato le dijo estas palabras a Jesús. ¿Tú no sabes que yo tengo autoridad y poder para liberarte? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú jamás tendrías poder sobre mí si no te fuere dado de lo alto. Así que, mi querido hermano de la fe, si usted es una de esas personas que hace las cosas bajo la dirección de sus pensamientos, le invito a que no lo haga. Porque muchos creyentes, no cristianos, creyentes, han sido avergonzados por el mismo diablo. Porque el mismo diablo le dice delante de las demás personas, ¿y tú con qué cara me vienes a decir estas cosas si yo sé quién eres tú? Mire que aquí los demonios le dicen a Jesús, nosotros sabemos quién eres tú. Públicamente. No se lo dijo despacito al oído, se lo dijo públicamente. Se lo dijeron públicamente. Sabemos quién eres tú. Les vuelvo a repetir. ¿Has venido a destruirnos? Te conozco. Entonces quiere decir que habla un solo demonio ahí. Y sé que eres el Santo de Dios. Mire, querido amigo. Así que cuidado con hacer algo que Dios no le mandó a hacer. Primero pague el precio si quiere liberar demonios. Pague el precio. Y espere que el Señor se lo dé. Tercero. Hechos 3:14, mire lo que dice. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Así es. Esto habla de que Jesús, siendo santo, en un juicio, en una elección, el pueblo, y el pueblo representaba ¿a quién? Al mundo. El mundo buscó lo suyo, y el mundo escogió ¿a quién? A Barrabás. Por eso hay celebraciones del mundo que yo no considero que son de Dios, no porque a mí se me ocurre. La Biblia me enseña que eso no viene de parte de Dios. Celebraciones que el mundo realiza. Tampoco los critico, tampoco los juzgo, porque yo no tengo, ahí sí, no tengo esa autoridad para juzgar. Pero lo que yo sí puedo decir, yo no las practico porque el Señor a mí no me mandó a practicar tales cosas. Dios me llamó para que yo me apartase de las cosas del mundo. Dice el Señor que nosotros somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos ¿de dónde? De la patria celestial, del reino de los cielos. Allá está nuestra ciudadanía, en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, a todos los que le creemos.
Por eso, en este versículo, el Señor nos está demostrando que nosotros como justos seremos aborrecidos. Si a Él, siendo el Hijo de Dios, dice que era santo y justo, pero ustedes, ¿a quién le dice esto? A los del mundo. Pidieron que se soltara a un criminal antes que al justo. Miren, antes que al justo. La gente prefirió escoger a Barrabás antes que a Jesús, que nunca les hizo nada malo. Barrabás les decía y les hacía de todo, pero sin embargo a ese escogieron. Así es el ser humano. Sigue a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, porque así pasó. Cristo representaba una amenaza para los intereses de los religiosos. Por eso es que ellos propagaron y ejecutaron que la gente se inclinara por Barrabás. Pero no vamos a entrar en detalles con relación a este tema, porque lo más importante es que Cristo fue elegido porque Él es santo. Y esto nos enseña que usted y yo debemos de ser santos, porque así el Señor nos elige para el ministerio. Por eso no cualquiera puede levantarse de la noche a la mañana e ir a predicar abiertamente viviendo en pecado. Es verdad que yo en el pasado pequé y sigo pecando quizás en cosas que verdaderamente a veces no me doy cuenta. Pero ya hacerlo voluntariamente, con causa de conocimiento, porque ame la maldad, ya es otra cosa. Es otra cosa. El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo santo, apartado de todo pecado. Y eso significa vivir libre, porque Cristo me hizo libre de vivir en una vida pecaminosa. Ya no me va a doler ya no celebrar ciertas cosas que el mundo celebra. Ya no me va a doler quizás participar de otras cosas que el mundo participa. Ya no, porque ahora mi vida es Cristo. Así lo dijo Pablo. Así lo hizo Pablo. La otra razón es porque Él es la única opción que tiene el hombre. Así es. En ningún otro hombre hay esa opción de salvación. Solo en Jesucristo. Juan 14:6 nuevamente. Yo soy el camino. Eso dice Jesús. Yo soy el camino. Si hubiese habido otra forma, Jesús lo hubiera mencionado, pero Jesús nunca lo mencionó. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por mí. Así dice Jesús. Jesús es el único camino que el ser humano tiene para llegar a la salvación eterna. Juan 3:35 dice, el que ama al Hijo, mire, y le ha dado poder, el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. ¿Por qué Jesús era la única opción? Porque sobre Él estaba toda la autoridad que el Padre le había dado. Jesús tenía la autoridad sobre todo lo que existe, porque el Padre se las otorgó. Él es nuestra única esperanza, Él es nuestro único camino, Él es nuestra única opción. Cristo Jesús. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así es, amado amigo. Si nosotros creemos en Jesús, que el Padre le levantó de los muertos, creemos en Él, tenemos fe en Él y le aceptamos en nuestro corazón, nosotros vamos a tener vida eterna.
solo en Él. Pero el que no creyere en el Hijo, no tendrá vida, sino que recibirá ¿qué? El terrible castigo de Dios, lo que vimos en la ira venidera. Eso va a recibir el que se quiera rehusar. Otra cosa, y esto es para las congregaciones o para la iglesia. Si usted y yo decimos que somos cristianos y seguimos pecando abiertamente, no vamos a escapar de ese castigo. Nosotros si vivimos en el pecado y hacemos el pecado es porque no le hemos creído a Dios. Y dice la palabra de Dios que el que no tiene fe no agrada a Dios. Entonces, mis queridos hermanos de la fe, a meditar en esto. Dios nos llama a meditar y a enderezar el camino que un día torcimos. Por eso Él dice, abogado tenemos. Abogado tenemos. Bien, ¿cuáles serían las consecuencias ahora de mantenernos esclavos del pecado? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Vamos a ver algunas. Por no creer y aceptar a Cristo, veamos una consecuencia. Salmo 78, 22. Por no creer y aceptar a Cristo, porque no confiaron en Dios ni creyeron en su ayuda. Una razón. Segunda de Corintios 4:4. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos. Ajá. Todo aquel que no cree en el Hijo de Dios, sea fuera de la iglesia o dentro de ella, serán hechos ciegos. ¿Ciegos de qué? Del entendimiento, para que no vean la brillantez de la luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Así es. Cuando la persona se mantiene en el pecado, quiere seguir pecando a pesar de que según ella es creyente o es cristiano, siguen el mismo pecado, esa persona está viviendo en oscuridad. Va dentro de la iglesia, habla de Dios, pero no le cree a Dios, como hicieron los fariseos. No me van a decir que los fariseos hablaban la palabra de Dios y por amor lo mataron al Mesías. No, pues. Dios aborrece el pecado porque el pecado lleva ¿a dónde? A la muerte. Dios quiere que usted y yo seamos santos en toda la extensión de la palabra. Seamos irreprensibles. Cuidado con esa gente que quiere hacer enfoque de la vida pasada del cristiano para tratar de dañar a su hermano. Esa persona es gobernada y dirigida por Satanás. Satanás es el que se alimenta del pasado. Esa persona que dice tales cosas busca destruir y no construir. Juan 3:18, mire lo que dice. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado por no creer. Así es. Esa es una de las consecuencias, recibir ceguera espiritual y recibir condenación eterna, si queremos mantenernos en el pecado. Y peor aún, si no aceptamos a Cristo. Otra consecuencia de mantenernos esclavos del pecado es, al ser parte del pueblo de Dios, dice en Juan 3:18, pero al que practica el pecado, esto le dice a la iglesia, pero el que practica el pecado es del diablo. O sea, como dije hace un momento, creyentes que todavía están dentro de las congregaciones y todavía no han cambiado su vida,
Mire lo que dice Juan 3:8. Por favor, mucha atención. El que practica el pecado es del diablo. Mire lo que está diciendo la palabra. La palabra no se contradice. Es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo que ha hecho el diablo. O sea, Cristo vino a liberar aún, también después ya de que partió de este mundo, a los cristianos que estamos dentro del ministerio y seguimos pecando. Si tú amas a Cristo y quieres obedecer a Cristo, Cristo te liberta. Cristo te cambia. Cristo te hace una nueva persona. Cristo no quiere que tú como parte del pueblo te pierdas eternamente. Primera de Corintios 6, capítulo 6 del 9 al 10 dice, no saben, y aquí esto quiero que todos pongamos mucha atención, porque esto sí no se contradice. Capítulo 6, verso 9 al 10. Primera de Corintios 6, 9 al 10, y le voy a dar el tiempito para que lo busque. Y dice la palabra así. Pregunta, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es un malvado? Es alguien que practica pecado. O sea, aunque sea chiquito o grande, pecado es. Si usted no se arrepiente, no heredará el reino de Dios, sea no creyente como creyente. Así que cuidadito con esos que nos encanta darle una dirección diferente a la palabra del Señor. Dios es claro. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice la palabra. Pueblo del Señor, no te dejes engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, ni los mentirosos, ni los maldicientes. Todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay un mundo de cosas más que faltó en la lista. Todo lo que lleve a hacer daño, todo lo que lleve a ofender a Dios, será impedimento para que usted y yo entremos al reino del Señor, al reino de los cielos. Nadie puede cambiar esto. Aquí han saltado ahora una tarea de personas eruditos en la palabra. En el internet ha salido un montón de gente con cartones queriendo cambiar esto con los estudios que ellos han realizado. Déjeme decirle que esto no lo cambia nadie. Usted puede venir y decir lo que usted quiera, pero si usted peca y no se arrepiente, simplemente no entra al reino de Dios. Hasta allí para el asunto. No lo digo yo, lo acabamos de leer, que la palabra lo dice así, en Primera de Corintios 6, 9, 10. Si usted no está de acuerdo con esto, espere a la presencia del Señor frente al gran trono blanco, si es que usted no se arrepintió, o ante el tribunal de Cristo, para hacerle esa pregunta. Porque el hombre solo fue creado, primero, para adorar a Dios,
Y segundo, para obedecer a Dios. Adorar a Dios, producto del amor que nosotros le tengamos a Dios. Y obedecer a Dios, producto también de ese amor. Proverbios 28:13 dice: al que disimula el pecado, a esos que les encanta andar con cara de ángel, pero su pecado oculto, la maldad oculta, mire lo que dice, no le irá bien. Pero el que confiesa y lo deja, será perdonado. Los escribas y fariseos tenían una apariencia de oveja ante muchas personas, pero dentro de su corazón había mar de inmundicia. La Biblia lo enseña. Eran hombres religiosos que la gente creía que ellos eran la conexión con Dios, cuando Dios los vomitaba de su boca. Porque estos hombres con esa apariencia de inocentes ovejas planificaban muerte de gente inocente. Ahí está el ejemplo. Mataron al justo, al inocente, a Jesús. Por eso, mi querido amigo, yo lo animo en esta mañana. ¿Quiere ser libre? Busque de Cristo. Él es el único libertador por excelencia que usted y yo tenemos. No hay nadie en esta vida que tenga esas cualidades que Jesús tiene. No hay nadie dentro de toda la creación que existe que tenga las características que Cristo tiene. Solo a Él le ha sido entregado todo poder y autoridad para salvar. Ningún otro ser sobre la creación existe con tal poder. Solo Jesucristo. En esta mañana y tarde yo lo animo. Allí donde usted está en este instante, a que haga conciencia. Quiere vivir eternamente, tome el único camino que existe. Mire lo que le digo, el único camino que existe. Y eso lo dice Juan 14, verso 6. Solo hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Él es el único capaz de libertarlo a usted y a mí de esa muerte eterna. Él es el único libertador por excelencia. No hay otro libertador con esas grandes cualidades que Él tiene. Él es el único con la capacidad de liberar un pueblo entero del yugo físico, como también del yugo espiritual. Solo Él. Por eso, mi querido amigo, y a los hermanos de la fe que nos encontramos atribulados por cosas que hayamos hecho desagradables a Dios, en este momento, yo lo invito a que hagamos una oración a nuestro Señor, pidiéndole la liberación de nuestra alma. Porque aún dentro de las iglesias hay creyentes que siguen esclavos del pecado. Que seguimos esclavos del pecado. Que todavía hacemos lo malo, que todavía el enemigo nos siembra cosas y nosotros las obedecemos. Hoy es la oportunidad que Dios nos da a todos nosotros de tomar ese camino que existe, que es Jesucristo, el único libertador, el único salvador por excelencia, el único elegido por Dios para esta gran misión en tu vida y en la mía. Padre eterno, Dios todopoderoso, tuyo es el reino, Señor, el poder, la gloria, la majestad. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, bendito Señor. ¿Quién podrá ser como usted, Señor? ¿Quién alcanzará la estatura
de su grandeza. Nadie puede imaginar el alcance de su amor, de su gracia, de su misericordia. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, mis amigos, los amigos que nos escuchan. Si alguien, Señor, en estos momentos está dentro de su hogar, tratando, Señor, de arrepentirse, te suplico, Señor, que lo escuches, que lo toques, que lo ayudes a levantarse, Señor. Que le ayudes a entender, Padre Santo, que él sepa que no está perdido, que solamente en ti hay la salvación, que en ti hay la oportunidad que el hombre tiene, que el hombre necesita. Oh santo, 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 santo. Solo tú eres santo, Señor, Dios creador de todas las cosas. Te pido por esas personas que en estos momentos, Señor, quieren arrepentirse, quieren abandonar el pecado de este mundo, quieren abandonar el sistema de este mundo, Señor. Tócalos, ayúdalos, dales esa oportunidad que formen parte de tu pueblo, que sean un hijo tuyo, Señor. Ayúdalos, bendito Señor, para que ellos puedan, Señor, arrepentirse y formar parte de tu verdadera familia, que es la verdadera familia de la fe. Gracias, bendito Señor, porque sé que en este instante hay personas que se están arrepintiendo, Señor, a nivel mundial. Y que tú, mi Señor, estás preparando una gran fiesta en honor a ellos, Padre. Porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay gran fiesta en el cielo, Señor. Gracias por ellos, Señor. Amén y amén. Todos los amigos que nos han escuchado y están dispuestos a recibir y han aceptado a Cristo y quieren ayuda, contáctense con su hermano Martínez, con la esposa o con algún hermano del remanente de Cristo para que lo podamos ayudar y háganos llegar su nombre para poderlo visitar. Le agradecemos tanto por esto, mi querido amigo. Y ahora vamos a despedirnos, sin antes darle gracias a nuestro Señor por este tiempo maravilloso en el que ustedes nos han permitido ingresar a sus hogares. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por el tiempo de permitirnos llegar con tu palabra. Señor, que sabemos que esta nunca llegará vacía, sino que rendirá gran fruto, Señor, para la gloria de tu nombre, Santo de Israel. Gracias por las personas, Señor, tanto creyentes como no creyentes, que nos permitieron llegar hasta sus hogares. Permítale, Señor, que esas mismas personas lleven a más amigos, Señor, a escuchar tu mensaje en cada domingo que nosotros podamos transmitir, tanto mi hermano Aldo como mi persona, Señor. Gracias, amado Señor, porque sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú eres justo y tú nos vas a permitir, Señor, seguir adelante en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y me los guarde y estaremos con ustedes en una próxima oportunidad.